Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Biel que gira basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al ver que Kenjira todavía parecía dolido y confundido, Gentana continúa hablando sobre qué tipo de persona era Porkgroup. Lo conozco desde que era niño. Siempre ha sido un personaje de palabra. Cuando dijo que no te ayudaría, lo decía en serio. Solo engañó a Chan como estudiante para transmitirle sus conocimientos y poder ayudarte en el futuro. Pork Group no acepta que alguien sea su estudiante tan fácilmente, ¿sabes? Él ya es muy amable al hacer eso por nosotros. Sí, por eso Kemjira no debería ponerle las cosas más difíciles a Pork Group de lo que ya era. Kemjira sintió como si estuviera en un callejón sin salida. Donde quiera que mirara, solo veía recuerdos de su vida pasada, especialmente el momento en que se extrañaron por solo unos días. Las imágenes de ellos separándose en tal agonía hicieron que Kemjira se sintiera aún más dolida por no poder regresar y arreglar las cosas. Además, Kem era un hombre en esta vida. Quizás esta fue una de las razones por las que Porkgroup lo rechazó. Con lágrimas en los ojos preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Het? ¿Wa? Het abrazó a Ken con suavidad y ternura, acariciando su espalda. A pesar de que sus palabras eran casi como lanzas afiladas que perforaban el corazón de su amigo cercano, déjalo ir, que olvídalo, será difícil, pero te ayudaré, confía en mí. Kenjira cerró los ojos con fuerza antes de estallar esos sollozos incontrolables. ¡Guau! Kenjira era como un cristal frágil que se rompía repentinamente y como un pequeño animal con el cuerpo lleno de heridas pero que aún tenía que seguir viviendo. Charmbit no tuvo nada más que decir y estuvo de acuerdo con las palabras de Gentana. Solo podía quedarse ahí silenciosamente, protegiendo a sus dos amigos del sol. Parón llevó al jefe del subdistrito Chan a sus hijos hasta la casa, sentándose en posiciones iguales, pero a cierta distancia, porque no eran estudiantes que debían respetarlo. Eran como abejas y flores que dependían unas de otras para garantizar que las condiciones de vida en esta aldea mejoraran. Procru le dio a cambio objetos mágicos y asistencia como practicante de magia al jefe. Si no estuviera más allá de sus capacidades, ciertamente podría hacerlo como esta vez. Procru pidió a Prima y Pucampom que escribieran sus fechas de nacimiento en una hoja de papel y se le enviara antes de calcular los números y predecir su fortuna. Sin embargo, en medio del silencio, Porcampup habló de repente. Porkgroup, ¿podrías leer el mío primero? Bueno, realmente necesito usar el baño. Al escuchar eso, el jefe del subdistrito Chan miró a su hijo. ¿No te dije que no bebieras demasiada agua? Puckarpom, con las manos todavía entrelazadas en señal de adoración, se volvió hacia su padre y las levantó por encima de su cabeza en un gesto de disculpa. Parón miró brevemente antes de pasar al artículo de Puckarpom. Intenta no salir de casa unos días antes de la competición. En cuanto al objeto mágico, lo convertiré en un Prathiat y lo enviaré a tu casa, pero tardaré unos 3 o 4 días. El Prathiat al que se refería Parón no era solo un trozo de tela con yandras, sino un tipo de equipo que los boxeadores llevaban en el brazo durante una pelea. Era un objeto mágico destinado a proteger al usuario del peligro durante la batalla, perteneciente a la categoría de objeto protector. Estaba hecho de tela o hilo sagrado con yantras inscritos y envuelto o trenzado en una cuerda. Algunos también pueden incluir un takrut u otros tipos de objetos mágicos en su interior.
Pucampong sonrió y juntó las manos sobre la cabeza en señal de gratitud. Muchas gracias por Group. ¿O puedo usar el baño, por favor? Adelante, dijo. Con el permiso concedido, Pucampong se retiró rápidamente y bajó las escaleras inmediatamente. Parón volvió a leer la fecha de nacimiento de Prima, frunciendo el ceño mientras calculaba antes de sacudir la cabeza y suspirar en voz baja.